Quiero invitarles a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Y vamos a hacer algo no necesariamente diferente, pero diferente en el sentido de que hay varias maneras en que estudiamos la Biblia. Una de esas maneras es compartiéndola por temas. Los predicadores, los pastores establecemos un tema que queremos compartirte, cómo vencer el temor, cómo vencer la ansiedad, etc. Si le bajas, Dani. Por ejemplo, esa es la enseñanza o la predicación temática. Hay un tipo de enseñanza de la palabra y de estudio de la palabra que es expositiva, se llama, y es donde no tomamos un tema, sino que abrimos un texto y lo leemos y lo vamos analizando verso tras verso tras verso, y tratamos de resumir o de captar cuál es el mensaje en ese segmento que estamos leyendo. Entonces, el capítulo 5 de Primera de Pedro, si tienes tu Biblia, la abres. Yo cuando doy este estudio lo hago en algún grupo o alguna iglesia que yo conozco más de cerca, y como me siento en familia, se los voy a compartir a ustedes. Y va a ser prácticamente sentarnos a leer la Biblia. Y por eso traje la Biblia que yo uso. Podría traerlo en mi teléfono, pero bueno, es un poquito incómodo a veces traerla, y se ha hecho daño precisamente por traerla conmigo, pero me gusta igual. Y sé que tú la tienes en tu celular, pero hay algo distinto cuando uno la lee en papel y las rayas. Hay algo diferente. El proceso del conocimiento, del aprendizaje es distinto y me encanta. Yo soy de esa época. A los millennials y a los de la generación Z y etcétera, pues ese soy yo. Entonces les invito a que si tienen la Biblia la abran, y si no, pues obviamente van a ver en pantalla y tomen algunas notas. Pero este texto, esta carta se escribe en los años maduros del apóstol Pedro. Gloriana acaba de estar hablando de él. Escribe cartas para ayudar a las iglesias del primer siglo a lidiar con los retos que tienen. Y el reto más grande que tienen las iglesias de esa época es la persecución, que comienza a ponerse más fuerte en el primer siglo. Cristo tiene aproximadamente, han pasado por lo menos 3 décadas desde que Jesús murió, resucitó. Han pasado bastantes años. La iglesia comenzó a crecer en todo lo que se llama Asia Menor, que es donde está Turquía hoy. Y Pedro escribe desde ese momento en su vida. Y claro, para entender, vamos a comenzar leyendo verso 1. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente se ha convertido en mi favorita por un tiempo. No es una traducción hecha por científicos de los idiomas griego, hebreo, etcétera. No es una traducción formal de la Biblia como es la Reina Valera o como sería la Nueva Versión Internacional, que es una de las mejores versiones que tenemos hoy. Esta es una versión de la Biblia, una traducción de la Biblia agrupada por científicos en las áreas de los idiomas y de Biblia y teología, pero ellos trataron de poner en el mejor idioma posible y más sencillo lo que se estaba tratando de decir, o ellos entienden que se trataba de decir en el idioma original. Bueno, dicho eso, noten una cosa, y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. Una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. Y cuando ustedes leen
Y ahora hay que tomar en cuenta que para entender lo que él está a punto de decir, habría que leer toda la carta, porque él ahora es un resumen, o más bien es la conclusión. Es como decir, todo lo que les he dicho en las últimas páginas. Acuérdense, la Biblia originalmente no está escrita por capítulos y versículos numerados. Es una carta, está escrita de arriba a abajo, con puntos y comas, sin divisiones. Entonces, cuando Pedro dice, y ahora le quiero hablar a ustedes, nos requiere que para entenderla tengamos que ir a ver de qué está hablando, cuál es la línea de pensamiento y lo que está pasando. Los que leamos la carta, les invito a que la revisen en casa. Es una carta maravillosa, profunda. Pedro está hablándole a diversos grupos y a personas que tienen retos distintos dentro de la iglesia. Le está hablando, por ejemplo, le está hablando a las esposas cristianas de hombres no cristianos que están lidiando con situaciones difíciles porque ellas tienen fe en Dios y quizás ellos no. Le está hablando, por ejemplo, a cristianos que son obreros o que son esclavos, que sirven a un dueño que está siendo injusto o grosero o ingrato con ellos, por ejemplo. Y les está hablando, ya lo dije, les está hablando también a cristianos que saben que su gobierno no los quiere, que sabe que el gobierno los está persiguiendo porque los considera un grupo raro. Los cristianos vivían en el Imperio Romano, y el Imperio Romano los miraba de reojo porque había muchos rumores que decían cosas de los cristianos, que eran una secta rara, que había nacido en Jerusalén, que hacían cosas raras con sus hijos, y había todo tipo de ideas, y los cristianos sufren esas cosas. Y para cada uno de esos grupos, Pedro les está diciendo, respondan de ciertas maneras. A las esposas les dice, ustedes tienen que someterse o acomodar sus planes a ese hombre que Dios ha puesto en sus vidas, aunque la situación no sea fácil. A ustedes les toca ser como una Saraí que seguía a un hombre de fe, pero era un hombre al final de cuentas, un hombre que le decía, salgamos de la tierra donde vivimos, dejémoslo todo y vámonos a dónde. Y ella decía, ¿a dónde vamos? Y él decía, no sé. Ese tipo de respuesta para cualquier mujer no era fácil aún el día de hoy, porque si alguna mujer quiere, es certeza que el hombre sepa qué es lo que quiere y hacia dónde vamos a ir como equipo, ¿sí o no? Pero Pedro le dice a las mujeres en el Nuevo Testamento, ustedes vístanse de ese espíritu y corazón que había en Saraí, que no procuraba tanto adornarse por fuera, sino embellecerse en su espíritu con un espíritu apacible y noble. E incluso esa mujer se atrevía a llamar a su marido Señor. Está cardíaca esa cosa, está difícil eso. Esas son las respuestas de Pedro a las mujeres de la época. O le decía, por ejemplo, a los empleados, a los criados o a los esclavos, si tu jefe te está maltratando, si tu jefe no te está tratando bien, encomiéndale a Dios eso y sírvelo como si sirvieras a Jesucristo. Yo de pastor tengo muchas veces personas que se acercan y me dicen, pastor, ore porque mi jefe no lo soporto. Yo estoy pidiendo al Señor que se lo lleve o se lo mando, no sé, o que me mueva a un mejor lugar, ¿no? Sí, porque ya no soporto trabajar en ese lugar. La respuesta de Pedro fue, encomiéndale tu causa al Señor. Es una carta interesante de leer. Y después de haber tratado con hijos, mujeres, esposos también, empleados, jefes a los cuales Pedro les dice, ustedes, ojo,
¿Cómo están tratando a sus esclavos? Porque ustedes van a darle cuentas al juez justo que está en el cielo, al que no se le va ni una. Es muy interesante leer lo que Pedro está diciendo. Trata muchos grupos sociales y muchos grupos dentro de la iglesia y momentos dentro de la iglesia, y entonces llega al capítulo 5, en donde él dice: ahora, después de tratar de hablar de parte de Dios a todos esos grupos, les voy a hablar a los líderes de la iglesia. Voy a hablarle a los ancianos de la iglesia, a los pastores de las iglesias. Quiero hablarles a los que tienen que ejercer autoridad en una comunidad cristiana. ¿Cuántos de ustedes ejercen liderazgo aquí en esta iglesia o en las iglesias? Levanten la mano. Ya les dio miedo, así como dijeron: yo no sé si me conviene. Bajen la mano. Perfecto. Pedro dice: vamos a cerrar esta carta. Quiero dedicarles unos tesoros de vida a ustedes. ¿Están listos para eso? Wow, qué entusiasmo. Pero bueno, igual es lo que tengo que compartir, y voy a compartirlo. Y miren las palabras de Pedro. Yo creo que los ancianos, cuando llegaron a ese punto, imagínense, hay un mensajero, está con el rollo leyendo y todo: sí, gloria a Dios, qué palabra, qué palabra. Y cuando dijeron: ahora les voy a hablar a ustedes, los ancianos, todo el mundo se quedó: oh. Sí, pero no dijeron eso ahorita, todos como que Y miren la manera en que Pedro se acerca, porque al decir eso pasó lo mismo quizás con ellos. Todos dijeron: no sé si levantar la mano, pero Pedro les dice: quiero hablarles a los líderes, quiero hablarles a los pastores, quiero hablarles a ustedes, ancianos, anciano yo también. Y siempre me ha llegado fuerte eso, porque no sé si te has dado cuenta, pero cuando nosotros los líderes, los gerentes en una compañía, los maestros en una clase, queremos llamar la atención a un problema, a una necesidad que vemos, ¿se dan cuenta ustedes? Cuando los papás queremos llamar la atención, cambiamos el tono. ¿Se han dado cuenta? Es uno de los grandes problemas que tengo yo, su servidor. Cuando quiero llamar la atención, cambio el tono. Entonces ya no estoy tan meloso, estoy como... Y Pedro me da una gran lección. Yo lo hablo hoy y todavía vuelve a tocarme profundamente, porque Pedro dice: voy a hablarles a los líderes. Y claro, en los líderes en la cabeza habrán dicho: wow, es San Pedro, es Pedro el que tiene las llaves, Pedro el que fue columna y es columna de la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos irá a decir? Pero Pedro de inmediato dice: ancianos ustedes, anciano yo también. Y a mi punto es que hay un poder tremendo en la exhortación de Pedro, porque en vez de quedarse en su púlpito, nos dice: anciano yo como ustedes. Estamos en la misma barca. No hay nada más poderoso en un líder, en un padre, en un maestro, en un gerente, que en vez de hablar desde la plataforma de la posición, se baja al nivel del otro. No te hablo desde mi autoridad, te hablo desde la condición que ambos compartimos. Y no hay exhortación que llegue al corazón si no se habla a este nivel. No hay discipulado que cambie la vida de las personas cuando se habla desde aquí, porque yo soy mejor que tú, porque yo conozco más que tú, porque yo logré más que tú. Es cuando se habla al nivel del corazón, porque yo sé lo que es estar en tus zapatos. Yo lucho como tú, anciano yo como ustedes. Claro, la palabra anciano aquí se usa en un sentido claro. Es la palabra que se le da a los pastores o a los que cuidan las comunidades, pero es un juego de palabras del apóstol para decir también: el que les habla
quítense de la cabeza que es el apóstol San Pedro. Es un señor mayor que les quiere hablar. ¿Sí? Y eso cambia todo el corazón de lo que vas a leer. Todo, completamente. ¿Quién no recibe hasta una exhortación fuerte si viene de una persona que tiene la vulnerabilidad para reconocer: yo sé lo que es fallar, yo sé lo que es estar ahí, yo también estoy peleando? Es muy diferente. Y Pedro entonces nos dice, si hemos captado eso, es poderoso lo que Pedro dice. Pedro dice: como anciano igual que ustedes les ruego. Subrayen eso si tienen sus Biblias. Les ruego. Yo podría exigirles, yo podría regañarlos, yo podría ordenarles, porque soy el apóstol de las iglesias, pero les ruego. Tomen nota de eso también. ¿Sí? Les ruego. Verso 2: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Subrayen esa palabra: cuiden. Liderar no es mandar a las personas. Liderar no es manipular a las personas. Liderar no es forzar a las personas. Liderar, decimos en Costa Rica, no es mangonear a los demás. Liderar, pastorear es cuidar. Pero no cuido como un papá, no cuido con un acercamiento paternalista, controlador, como pasa en muchas comunidades. La gente no puede casarse sin hablar con el pastor primero. La gente no puede irse de vacaciones sin hablar con el pastor primero. La gente no puede decidir una carrera sin primero que su líder dé el ok. Eso es paternalismo controlador. Pero el liderazgo del evangelio es: cuiden, no porque la gente no sepa qué hacer con sus vidas. Cuiden simplemente porque el amor procura lo mejor para la otra persona. ¿Sí? ¿Vemos la diferencia? Hay algunos grupos y algunos líderes que han crecido en tal estilo de liderazgo que no conocen otra cosa más que me tienen que cuidar, porque por eso el pastor está encima mío, por eso el líder tiene que estar encima mío, porque si no me caigo, si no voy a pecar, el diablo me va a engañar. No se trata de control, se trata de cuiden a las personas, amen a las personas, levanten a las personas, alimenten a las personas para que tomen buenas decisiones, porque tú no eres el que al final toma las decisiones. Ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Miren la siguiente exhortación: háganlo con gusto, porque no hay nada peor que una persona que está en un lugar de autoridad y le perdió el gusto a liderar a las demás personas. No hay nada peor, como eso es como un empleado de gobierno, una persona que algún día dijo: wow, yo quiero servir a los demás, yo quiero ayudarle a los demás, entonces voy a buscar cómo. Y dicen: ay, yo puedo trabajar en servicios sociales para el gobierno, yo puedo trabajar en salud pública, por ejemplo. Y terminan en una oficina con una cara, ya saben de quién estoy hablando, porque una cara que next. Y uno está en la silla esperando el turno de uno, 95, y uno se para así como y pasa y: ajá, ¿usted qué quiere? No, que yo quería que traiga un papelito. No, eso no sirve. Tiene que ir a la oficina en la calle tal y tiene que ir a la oficina de tal, y yo no le puedo leer esto, escríbalo de mejor manera. Y uno dice: ¿para qué rayos esa persona
quería trabajar en esta oficina si odia su trabajo? Porque odia a las personas. Le chocan las personas. Como dijo un misionero amigo mío hace muchos años, conversábamos tomando café en mi casa y él me decía: Danilo, tú sabes que yo amo el ministerio, todo lo que es acerca del ministerio lo amo, excepto las personas. Y uno dice: ¿para qué se mete alguien a servir en un ministerio si odia a las personas, si le chocan las personas? Porque la esencia del ministerio tiene que ver con amar a las personas. Por eso Pedro dice: cuídenlos, pero háganlo con gusto. Una buena señal de que un líder necesite tomarse un descanso y un break es cuando le pierdes el gusto. Todos necesitamos en algún momento en la vida darle un break a los demás. Darnos un break. Especialmente cuando aquella cosa que nos producía mucho gusto y mucho deleite ya no nos da el mismo gusto. Como cuando las mamás han lidiado tanto con hijos y con esposos que al final, ahí tienes. Y están haciendo los huevos revueltos y ¡pum! Ahí te va, ahí te lo dejé. Hay un momento en que se cansan, hay un momento en que te embotas de tome mi hijito, ¿y qué quiere? Sí, no, que cebollita, que no le gusta con cebolla, que le gusta, aquí están, ya. Una buena señal de que tu liderazgo necesita refresco es el desgano. Háganlo con gusto, dice, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello. Paren ahí. Yo no sé qué beneficio podría recibir una persona en el primer siglo de servir a los demás o de pastorear, porque no habían salarios, no habían garantías sociales, no habían muchas cosas. Las personas que amaban al Señor y comenzaban a servir terminaban a veces como Jacobo, lo mataba el rey porque sufrían como muchos hermanos nuestros sufren en lugares del mundo por servir a Dios, por ser un pastor. Ahí vi el otro día en Mundo Cristiano a un pastor sentado en una banca quemada alrededor de un edificio, el cual solo quedan las columnas o las paredes, porque unos extremistas le quemaron la iglesia, y él está sentado en lo que era su iglesia cantando alabanzas. ¡Wow! ¿Qué beneficio podrían obtener esas personas? No lo sé, pero una cosa sí sé: hay personas que buscan servir con agendas personales egoístas, porque los mueve el gusto del poder sobre los demás a veces, o los mueve el deseo de popularidad. Ahora mi cara es más conocida. Hay personas a las que los mueve servir a los demás y pedirle a Dios unción, porque les va a dar más poder para ser visibles. Yo no lo sé, pero Pedro dice: cualquiera que quiera servir a Dios tiene que hacerlo de buena gana y no buscando motivos ulteriores equivocados. Y de eso yo no puedo saber, ni nadie puede saber excepto tú. Dice: sino porque están deseosos de servir a Dios. Claro, yo estoy hablando de esto porque a mí me ayuda para calibrar mi corazón, y dos, porque yo sé que aquí hay gente que ama servir a Dios amando a los demás. Pero por si acaso hubiera alguno que ahí le va, por si acaso, revisa siempre tu corazón, porque los motivos marcan todo en la vida. Todo.
todo, todo. ¿Sí? Y si ahora creen ustedes que se había puesto bueno esto, no, se pone mejor. Verso 3: no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, porque la debilidad más grande de los que estamos en autoridad, sea sobre un hijo, o sea sobre un discípulo, o sea sobre una iglesia, la debilidad más grande es abusar de esa autoridad. Es el pecado capital de un ser humano que tiene autoridad: abusar de esa autoridad, usarla para su propio beneficio, usarla para golpear a los demás, o usar a los demás para conseguir sus metas personales egoístas. Pedro dice entonces: la autoridad no se abusa, la autoridad se usa. Dice: no abusen de la autoridad, sino guíenlos con un buen ejemplo. Porque la autoridad no es algo que se gana con un título, la autoridad se construye con el ejemplo. Tú no le dices a los demás lo que tienen que hacer sin antes haberlo vivido, encarnado y modelado. ¿Alguien me sigue aquí? No es el estudio, pero lo traigo a colación. Con razón Pablo en el Nuevo Testamento, en Efesios, le dice a las esposas y esposos, le dice a las esposas: sujétense a sus maridos en ¿cuánto? Las mujeres no lo dicen muy alto porque este es un tema delicado, claro, es muy fuerte, pero dice: sujétense a sus maridos en todo, así como Cristo se sujeta, la iglesia se sujeta a Cristo. Pero ¿qué le dice a los maridos? Les dice: amen a sus esposas. Y el esposo dice: gloria a Dios, estoy listo para amar a mi esposa. No, espérate. No, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Espérate. Y por si acaso a alguien no le cayó el 20, les dice: el cual se entregó a sí mismo por ella. Entonces, si ustedes piensan que el papel de la mujer es difícil, y es muy difícil, que es sujetarse a un hombre imperfecto, ¿cómo les queda el ojo cuando nos dicen que a los que tenemos ese lugar de liderazgo en la familia nos piden que sí, que amemos muriendo a nosotros mismos, entregándonos en una cruz todos los días para que el otro pueda vivir? ¿Cómo te queda el ojo? ¿Qué es más fácil? Yo no sé, pero sí te digo la que me toca a mí: muy difícil. Muy difícil. Todos los días tengo que recordarme: no es como yo siento amar a mi esposa, es como Cristo sacrificialmente se dio por su vida. Me pusieron la barra aquí arriba y yo me doy cuenta, se los confieso hoy, que eso no es posible. Yo no puedo, solo por el Espíritu Santo en mi vida. No abusen, guíen con un buen ejemplo. Y ustedes recibirán de parte del gran pastor una corona de gloria y honor eternos. Ahora, la cosa se va a poner interesante. Gracias. Porque ya el Señor le habló a los líderes, a los pastores, a los que anhelan servir a los demás. Y ahora cambia. ¿Y a quiénes les habla? ¿A quiénes?
a los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Aquí. ¿Quieren recibir la palabra del Señor? ¿Tienen hambre de la palabra del Señor? Ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Yo creí que iban a gritar ¡ah! Lo último que queremos escuchar es eso. No sé ustedes, pero yo me puse a pensar cuando leí esto. ¿Qué onda? ¿Qué tiene que ver esto con el espíritu de esta carta? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿Por qué Pedro? Voy directo a la respuesta. Pedro le ha hablado a eslabones vulnerables en la iglesia, a puntos vulnerables de conflicto, a las esposas que tienen que lidiar con los esposos, a los cristianos que tienen que lidiar con los incrédulos que los acusan de cosas que ellos no han hecho, al gobierno que los quiere aplastar, ¿ya? Y luego gira a los pastores que tienden a abusar y termina con el vínculo o el eslabón más vulnerable y precioso, los jóvenes. Y les dice lo último que quieren oír, pero lo que más necesitan es: acepta la sabiduría de los mayores. ¿Por qué? Porque si hay un momento en la vida en que los seres humanos queremos volar con nuestras propias alas, y debemos volar con nuestras propias alas, es en la juventud. Si hay un momento en que tenemos una gran necesidad de independencia y de cortar el ombligo existencial de nuestros progenitores, es en la juventud. Y si hay un momento en que vemos los horizontes y decimos: quiero volar, conocer, descubrir, demostrar que soy capaz de hacer sin necesidad de estos dos viejos, es en la juventud. Y lo estoy exagerando, pero a lo que voy es: necesito mi espacio, necesito mi identidad, necesito mi autonomía. Es en la juventud, y Dios nos hizo así. Estamos en todo nuestro derecho de anhelar esas cosas. Si no fuera así, los adultos que estamos aquí no hubiéramos llegado a donde hemos llegado, y no nos hubiéramos casado tampoco, y hubiéramos estado metidos toda la vida bajo las faldas de mamá o de papá. Pero necesitábamos volar, y el tiempo en que descubrimos que lo podemos hacer es en la juventud, y bendito Dios que nos hizo así. Pero Pedro dice: si quieres llegar a tu destino, ten la capacidad de aprender de los que caminaron adelante, porque así como es la época en que descubrimos nuestra capacidad de volar por nosotros mismos, también es la época en que tendemos a menospreciar las maneras, las formas de los viejos, porque they are outdated, no están en la onda, no entienden cómo son las cosas. Yo sí leo la cultura, yo sí entiendo cómo se hacen las cosas hoy, yo sí veo cómo el mundo y hacia dónde el mundo va, y por lo tanto tú no tienes mucho que me puedas decir. Quizás no estoy diciendo que sea así necesariamente, pero es la debilidad que puede haber en los jóvenes, como la debilidad que en los adultos hay de mangonear, controlar. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, Pedro dice: jóvenes, no es que se quiten todo eso, es que acepten la sabiduría que viene en las autoridades que Dios puso en sus vidas.
Sí, mamá, papá, un mentor espiritual, un profesor, un líder. Acepta la autoridad con la que Dios te rodea, porque de eso tiene que ver mucho tu destino. Y entonces, ahora ustedes, los muchachos, no dijeron ya, qué palabra, qué palabra. Está bien, yo lo entiendo, yo mismo lo veo y digo, pero para que no se queden ustedes con ese taco pegado aquí, me encanta lo que Pedro hace a continuación. Dice, y todos, ¿qué quiere decir todos? Quiere decir los pastores, los papás, las mamás, los profesores, los maestros en la iglesia, todos junto con los jóvenes y los niños, hombres, mujeres, todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Y aquí llego al tema que realmente me ocupa hoy, porque me doy cuenta que no es posible para líderes tratar con cuidado a los demás sin este ingrediente del espíritu que es la humildad. Y no es posible para personas que somos capaces de hacer lo que queramos con nuestras vidas someter nuestras decisiones a un esposo, las mujeres. Y no es posible para los esposos, que nos llamamos cabezas de la casa, porque la Biblia nos llama así, considerar las necesidades de nuestra esposa sin exigir. Y no es posible, nada de esto es posible para un muchacho que tiene toda la capacidad de llegar a su destino, preguntar, hey, ¿podrías enseñarme algo? No es posible sin que humildad, el ingrediente que conecta desde matrimonios hasta familias, padres, discípulos con maestros, es la humildad. El ingrediente que hace una comunidad poderosa es la humildad. ¿Sí? ¿Qué es la humildad? ¿Y por qué es tan importante? Es lo que sigue a continuación. ¿Qué es la humildad? Claro, no sé si yo creo que en México acostumbran las personas a hablar así. La gente dice, bueno, esta persona, fulanito de tal, es de humilde procedencia. Queriendo decir con eso, viene de un hogar de pocos recursos, de no muchas conexiones. Es una persona, vive en una casa que humilde, una casa que no es lujosa, que no es amplia. Pero el concepto es completamente equivocado, porque humildad no es nada de eso. No es escasez, no es pobreza, no es tampoco, bueno, es una persona un poco humilde en sus conocimientos porque no estudió mucho. No tiene que ver nada con eso. Humildad es una actitud de corazón que tiene relación directa primero con Dios y con los demás. Humildad es cómo yo veo a Dios y me relaciono con Él, y cómo Dios, por ende, o como yo, por ver a Dios así, reflejo eso en cómo yo trato a los demás. Porque la humildad, dice este famoso escritor clásico cristiano, Andrew Murray, decía, surafricano, él decía, la humildad es la madre de todas las virtudes, porque es la única que nos enseña a tomar la postura correcta delante de Dios. Los seres humanos con humildad reconocemos, Dios es todo y yo soy nada. Y si quiero a Dios en mi vida, que es todo, como todo podría caber en donde hay algo? No, necesito ser nada para que todo quepa aquí. Con razón Jesús le decía a la gente, vengan a mí todos los cansados y trabajados y les haré descansar. Aprendan de mí, que soy, ¿qué?
manso y humilde de corazón. ¿Cómo lo pueden hacer? Tomen mi yugo sobre ustedes. Todos sabemos lo que es el yugo, esa pieza de madera que los agricultores desde antaño le ponían a un buey viejo con un novillo para enseñarle al novillo cómo arar, cómo seguir las instrucciones de alguien. ¿Me siguen acá? ¿Sí? Sin un novillo maduro, sin un buey maduro, el novillo haría loco brincando por todas partes, pero cuando lo ponen bajo el yugo, el nuevo aprende con el paso del viejo a ir por donde quiere el agricultor para arar la tierra en una línea recta. ¿Alguien me sigue? Jesús dice: ¿quieren ustedes aprender de mi espiritualidad? ¿Quieren recibir la paz y el descanso en el que yo vivo? Aprendan mi secreto. Yo, que soy el Todopoderoso, tengo un yugo sobre mí. Puedo hacerlo todo, pero decido no hacerlo todo, sino lo que mi Padre me dice que yo tengo que hacer. ¿Alguien está escuchando aquí al Espíritu? Por eso cuando la gente venía y le decían a Jesús: cuéntanos cuál es tu secreto, cuéntanos cuál es tu secreto, cómo haces los milagros que haces, cómo hablas así. Jesús les decía: yo no hablo lo que se me ocurre, lo que el Padre me da les hablo, y yo no hago lo que yo quiero, lo que el Padre me muestra es lo que yo hago. En otras palabras, el secreto del poder no es que yo lo tenga, el secreto del poder es la persona que me acompaña. Y por eso tengo paz. Cuando los seres humanos tienen zozobra, tienen ansiedad, tienen temor, tienen orgullo, es porque están muy llenos de ellos mismos. Pero cuando se vacían, el Todopoderoso les da lo que ellos no pueden conseguir por ellos mismos. Y aprendí esto visualmente en mi visita a Israel. La única vez que estuve allá, cuando visité la iglesia de la Natividad que está en Palestina, precisamente salí de Israel para ir a Palestina, y allí visité la iglesia que construyeron los cristianos en el punto en que la tradición decía que Jesús nació. Construyeron una iglesia sencilla. Cuando entras a esa iglesia y vas al altar mayor, bajas los escalones, y entre más bajas hacia el lugar donde hay un planché de mármol con una estrella de plata y varios incensarios, ese lugar, dice la tradición, que es el punto en donde Jesús vino al mundo. Y para poder llegar a ese lugar, que es una maravilla, creo yo, tienes que bajar las escaleras en un espacio que se hace cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño, al punto de que para poder disfrutar por unos minutos, estar ahí en silencio, necesitas hacerlo de rodillas. Porque solo de rodillas en el corazón los seres humanos pueden percibir el misterio de Dios. La humildad es vivir de rodillas delante de Él, que es todo. Yo puedo doblar las rodillas acá y no significar nada, pero puedo vivir de rodillas en mi corazón, y a Dios le da todo el espacio que Él necesita. Entonces, todo lo que estamos hablando aquí puede ser teoría, hasta que un día Dios te da la gracia de llegar a ese lugar en donde tú dices: yo quiero verte, Señor. Y el Señor te invita: dobla las rodillas de tu corazón y admite que tú no puedes por ti mismo, y ábrele el espacio al que es todo, siendo tú nada, para que todo se manifieste en ti. Cuando vives así, Pedro dice: vives en humildad, porque ves a Dios como tienes que verlo. ¿Y sabes qué pasa?
Porque cuando encuentras ese lugar en tu vida y te levantas de ese lugar, nunca te levantas. Te quedas ahí delante de Dios, y por respeto a Dios, cuando tratas a los demás, no los tratas por clases, ni por categorías, ni por estatus socioeconómico, ni por nada. Tú tratas a los demás como Cristo los trataría, comenzando por tu esposa, tus hijos, tus pastores. Porque entonces no tratas a los pastores porque me cae súper bien. No, si Dios dice que Él y ella son las personas que van a cuidar de mí, ¿qué hago yo? Los honro, acato su consejo, escucho. Si tú lo dices, si tú me lo dices, porque eres la persona que Dios puso para cuidarme, lo voy a considerar seriamente, porque para eso te puso Dios ahí, ¿sí o no? Entonces yo podría decirte, no, yo sé más que tú, pero como Dios te puso en mi vida, entonces voy a considerar lo que me dices, ¿sí? Por amor a Cristo voy a considerar lo que me dices. Y por eso Pedro dice, todos, para poder ser familia, matrimonio y comunidad, vístanse de humildad. Y nos añade una razón más, porque la humildad vale por eso, porque la humildad me ayuda a tratar a los demás correctamente. Pero luego Pedro dice, vístanse de humildad, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y dime algo, ¿quién en esta tarde no necesita la gracia de Dios? ¿Cuál de nosotros no necesita la gracia de Dios? Todos. En otras palabras, Pedro nos está diciendo a nosotros, una comunidad que vive en humildad delante de Dios y delante unos de los otros, es una comunidad fuerte, porque se mantiene bajo la protección de Dios. ¿Sí? ¿Me siguen acá? Dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y dice, de último, no voy a comentar más que esto, una persona humilde confía en Dios. Sencillo. La persona que tiene orgullo espiritual busca solucionar sus cosas, pero el humilde confía en que Dios cuida de él. Dejo eso aparte, pero miren cómo se relaciona todo lo que estoy diciendo con un elemento más, y es el orgullo. La advertencia de advertencias de Pedro es el orgullo. Dios resiste al soberbio, pero le da gracia a los humildes. Y entonces en el verso 8, por eso Pedro dice, estén alerta, porque su adversario el diablo, como león que ruge, anda al acecho buscando a quien devorar. Y dice en el siguiente versículo, al cual resistan los firmes en la fe, como sus hermanos lo hacen en todas partes. Escuchen acá, ¿alguien me sigue todavía? La virtud que hace posible lo que parece imposible, que cristianos perseguidos encomienden su causa a Dios, que esposas con hombres difíciles le hagan la fuerza, que hombres que podrían abusar sirvan a los demás, es la humildad. Y la humildad hace a esta comunidad fuerte, porque la mano de Dios guarda a aquellos que viven en la humildad. Pero la advertencia final es: la humildad es la virtud, y lo que tienen que evitar a toda costa es el orgullo. ¿Por qué? Porque Satanás se alimenta del orgullo. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Bueno,
que precisamente la persona que está escribiendo esta carta sabe de lo que está hablando. Él sabe lo que es creerse la mamá de Tarzán en un momento de necesidad. Creer que él puede salirse con las suyas y no confiar en Dios y confiar en su capacidad. Porque es la persona que en la noche de la traición oye las palabras de Jesús que les dice: Satanás les ha pedido a todos ustedes para sacudirlos como se sacuden los manojos de trigo. Ustedes están a punto de pasar una prueba muy grande, les dijo Jesús, y he orado al Señor por ustedes. Y Pedro dijo: ¿Que te vamos a traicionar? No, Señor, que va. Bueno, tal vez esta bola de sinvergüenza sí, pero yo no. Perdón, ¿eso es malo aquí? Ok. Todos te pueden traicionar menos yo, porque yo soy el apóstol Pedro, tú sabes, la piedra. A mí nadie me mueve, mijo. Pueden venir lo que sea, que yo aquí estoy contigo a donde. Es más, siéntese, primero tendrán que pasar encima de mi cadáver antes de que te toquen a ti, Señor. Y Jesús se le quedó mirando a Pedro, yo creo que con mucha ternura, y le dijo: Pedro, hoy antes que el gallo cante, me negarás, y hasta con maldiciones. Pero yo he orado por ti, le dijo, para que tu fe no falte, y cuando te conviertas a mí, tú traerás de regreso a tus hermanos. Yo quiero que veas el cuadro porque es tremendo. Tú sabes lo que es tener a Jesús al frente tuyo, que es el Hijo de Dios, que lo sabe todo, diciéndote: hoy me vas a fallar. Y tener tú los pantalones, no los pantalones, la desfachatez de decirle: que no la pegaste, Señor, ¿qué va? Te falta más oración. Oye, el don de profecía te falló aquí, porque yo no te voy a fallar, Señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Orgullo. Es creer que tú puedes sin la ayuda de ese que te lo está advirtiendo. Por lo tanto, ¿qué pasa con Pedro esa noche? El león rugiente dijo: esto es lo que yo necesitaba para tener acceso a tu vida y destruirte, el orgullo. Y por eso la advertencia es: pilas, ojo, cuidado. Líderes que abusan de su autoridad pierden. Jóvenes que no saben escuchar el consejo pierden. Vistámonos mejor todos de humildad, porque aquí no entra Satanás. ¿Sí? Ese es el que está hablando y sabe por qué te lo dice. Y oro en el nombre del Señor que guardes estas palabras en tu corazón, porque termino acá. Pedro dice en su bondad, el verso 10: Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él mismo los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido, y a Él sea todo el poder para siempre. Amén. Pedro sabe lo que es fallarle al Señor. Lloró 3 días. Jesús murió en la cruz. Pedro no estuvo allí, pero Jesús resucita entre los muertos y dice específicamente: vayan, díganle a los discípulos y a Pedro. Qué bello, qué bello es el Señor. Y cuando Jesús se aparece a las mujeres y luego se aparece a los discípulos, Pedro está ahí en la segunda aparición y lo vieron vivo, resucitado, sus señales, sus marcas en las manos, en los pies. Bueno, se alegraron, pero días después, horas después, Pedro está yéndose a
pescar otra vez en el mar y pasa toda la noche sin pescar. ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? Y cuando el sol está saliendo, la figura de Jesús contra el sol naciente que les dice: hijitos, ¿no han podido pescar? Si yo fuera Pedro o Juan, hubiera dicho: yo esta película la vi en alguna parte. Y dijeron: no hemos podido pescar. Tiren las redes al otro lado. Yo creo que Juan fue el que dijo: yo sí vi esa película, estaba en Netflix el otro día. Y agarraron las redes y las tiraron, y se llenaron de peces que parecía que se iban a hundir en la barca. ¿Y quién fue el que grita? Juan: es el Señor, ha vuelto por nosotros. Y Pedro se lanza a las aguas y nada lo más rápido que puede, y llega a la orilla y se seca un poco. Yo no sé qué está pensando Pedro. Quizás es: necesito hablar con él un rato yo a solas, porque el que metió las patas aquí peor fui yo. Yo necesito, y este montón de mugrosos no me dejan hablar con él. Yo necesito que él me dé un espacio con él. Yo no sé qué está pensando, pero llega primero que todos y se encuentra Jesús sentado ahí. No me voy a poner como él estaba porque me costaría mucho, pero está sentadito ahí de pierna cruzada, con una fogata, un asador, una sartén con tomatitos y huevitos, con jitomate y cilantro. Y Pedro se acercó a como pudo y se acomodó al frente de él. Y sabe lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Se recordó de cómo comenzó su amistad con Jesús, desayunando con él, teniendo el honor de que el Señor del universo le cocinara a él. Y le gustó eso, y Jesús le dio de comer sin decir nada. Dice la Escritura: en silencio. Usted sabe que las cosas más importantes en la vida pasan en silencio. Los momentos más trascendentales en la vida muchas veces pasan en silencio. Los discípulos llegaron después y Jesús les dijo: traigan peces, pero él no necesitaba para desayunar, él tenía todo cubierto. Y cuando terminaron de comer entre las llamas de esa fogata, Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde: sí, Señor, yo te quiero. Le dice: cuida de mis ovejas. Ah, caray, fue lo primero que le dijo el Señor a Pedro cuando 3 años antes. ¿Se acuerdan ustedes? Que Jesús comenzaba su ministerio y vio a unos hombres que reparaban las redes, y les dijo que si podía usar su barca para poder predicar, porque la gente estaba en la orilla y se amontonaban y él no podía predicar. Entonces le dijo al dueño, que era Pedro, con su hermano: ¿puedo usar esta barca? Sí, ok, échenla para adentro. Y desde ahí les predicó a las personas. Y luego que se fueron las personas, le dijo a los 2 pescadores: boguen mar adentro. Lo hicieron, y entonces cuando llegaron adentro les dijo: tiren las redes para pescar. Y ellos le dijeron: mira, Señor, ay, tan lindo, ¿verdad? Pero se nota que usted es rabino, usted no sabe nada de estas cuestiones de pescar ni nada. Nosotros pescamos toda la noche, y no es época. Es más, aquí no se puede. Jesús les dijo: tiren las redes al otro lado. Bueno, en tu nombre, porque tú lo dices, echaremos las redes. ¿Y qué pasó con las redes? Se llenaron al punto de que se reventaban. ¿No era que esos pescadores estaban reparando redes unas horas antes? ¿Las repararon mal? ¿O no fue suficiente para lo que el Señor iba a hacer en sus vidas? ¿Alguien me sigue aquí? Porque la verdad, seamos honestos,
Los mejores esfuerzos de los seres humanos no son suficientes, nunca. Y Pedro se acuerda de eso, y es poderoso que Jesús le diga, después de aquella tremenda traición: te vuelvo a encargar lo que te dije aquel día cuando te tiraste al piso y dijiste: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador que vivo en medio de un pueblo de labios sucios. Yo no soy digno de que tú estés en esta barca. Y Jesús le dijo: no temas, a partir de ahora pescarás hombres, te ocuparás de un oficio eterno. Y aquí está 3 años después, y después de una traición, Jesús diciéndole: te encargo lo que te dije al principio, nada ha cambiado, cuida mis ovejas. Y la segunda vez le dice: Señor, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, yo te quiero. Y la tercera: entonces, Pedro, ¿solo me quieres? Y Pedro, entristecido, dijo: tú lo sabes todo. Yo pensaba que yo te amaba, pero sí, Señor, solo te quiero. Y ahí Jesús le da gracia y le dice: tranquilo, cuando estabas inmaduro, joven, hacías lo que te daba la gana, ibas y venías. Pero cuando seas viejo, queriendo decir, cuando pases el proceso conmigo y madures, tú harás cosas que no eras capaz de hacer cuando eras inmaduro, porque yo te llevaré ahí. Y por eso Él cierra diciendo: aunque ustedes pasen pruebas y fallen en el camino, su amistad con Él es tan poderosa que ser amigo de Él te garantiza que vas a llegar a donde tienes que llegar y vas a dar el fruto que tienes que dar. Y por eso Pedro dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él mismo, dice la versión Reina Valera que todos conocemos, Él mismo les fortalecerá, les perfeccionará. ¿Saben ustedes que en el griego en que se escribe el Nuevo Testamento, la palabra que Él usa, perfeccionará, es la palabra que se usa para decir los pescadores estaban perfeccionando sus redes, estaban reparando sus redes? Y la forma en que Pedro termina su carta es diciéndote: Él mismo va a venir a reparar las redes de tu corazón para que sostengas y no se rompa lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Alguien recibe esa palabra hoy? Que no abres esos brazos y le das gracias a Él donde estás y le dices: aquí estoy, pescador de mi alma y de mi corazón. Me entrego a ti, Señor. Me entrego a ti, Señor. Confío en ti, Señor. Haz tu obra en mí, Señor. Repárame, Señor. Yo tomo tu yugo sobre mí. Yo me humillo bajo la mano poderosa de mi Dios. ¿Quiénes quieren hacerlo esta tarde? ¿Alguien quisiera venir aquí? Los que quieran hacerlo y doblar sus rodillas delante de Él y decirle: yo doblo mi corazón, mis rodillas y decido depender de ti, Señor. Somos muchos. Vas a tener que quedarte ahí en tus pasillos o en los pasillos y dobla, si quieres hacerlo, tu rodilla delante de Él y dile: me humillo, Señor, me doblego
como pastor, como líder, como siervo, como hijo, como padre, como esposo, como esposa. Y quizás todavía tienes en tu recuerdo y en tu mente una noche en que negaste al Señor, pero Él te está diciendo hoy: yo sé cómo reparar tus redes, yo sé cómo reparar tu corazón, yo te voy a perfeccionar, yo te voy a levantar, yo te voy a usar. Y te invitamos, Señor, a que vengas esta tarde, al final de esta jornada. Toma tu lugar en mí. Yo me vacío de mí mismo para que me llene aquel que es todo, al que es toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca.